Bueno, vamos ahora a la segunda parte de esta clase número 13, donde estamos comenzando a transitar por los problemas de la filosofía política, y habiendo ya presentado en líneas generales qué es esto de la filosofía política o qué tipo de preguntas se hace la filosofía política, vamos a arrancar ahora a trabajar en torno a un grupo de teorías que surgen en el campo de la filosofía política, específicamente en el contexto de la modernidad, y que son de alguna manera muy importantes y significativas porque marcan un camino que hasta el día de hoy muchos estados, muchos gobiernos, la mayoría de los países, digamos, se sustentan en ideas y en aportes de estas teorías, que son las teorías contractualistas. Les voy a compartir, como siempre, mi pantalla para que puedan seguir la explicación que vamos realizando. Y entonces vamos a arrancar en el campo de la filosofía política a trabajar con lo que se llama normalmente el contractualismo clásico, el contractualismo que surge en la modernidad, específicamente en el siglo XVII. En esta clase yo elegí trabajar con dos autores contractualistas, porque el contractualismo es como un movimiento, digamos, que aparece en el siglo XVII y que abarca a diferentes autores, a diferentes filósofos. Yo elegí estos dos, que los elegí por una cuestión de que, por un lado, son como muy famosos, muy significativos dentro del movimiento contractualista, pero además son como completamente diferentes, como para que ustedes vean también las grandes diferencias que había dentro del movimiento contractualista. Elegí dos autores que presentan miradas muy distintas de los temas que abordan, como para comprender un poquito mejor la complejidad del movimiento. ¿Qué es esto del contractualismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contractualismo? Primero y principal, lo que hay que entender es que en el siglo XVII surge, digamos, con mucha fuerza la filosofía política, porque se está buscando un nuevo principio de legitimidad de la autoridad política. Es decir, ¿qué pasaba en el siglo XVII? Veníamos saliendo, Europa venía saliendo de lo que se llamó la Edad Media, de la época medieval. En la época medieval, la autoridad política, que era la autoridad de los reyes, estaba de alguna manera legitimada, garantizada, por lo que llamamos en política las teorías del origen divino de la autoridad. ¿En qué consisten las teorías del origen divino? En creer que la autoridad de un rey es válida porque Dios eligió a ese rey para gobernar. Por eso el sentido de que también el reinado sea heredado de padres a hijos, porque se supone que el mismísimo Dios eligió que ese bebé naciera en la familia real y que fuera preparado para ser el futuro rey. En la modernidad, donde la autoridad tradicional de la Iglesia Católica entra en crisis, se ve problematizada, y se da en todos los ámbitos de la vida, no solo en el político, también en el científico, también en el artístico, también en el filosófico con Descartes. Descartes es del siglo XVII. Fíjense que en la filosofía de Descartes el sujeto es la centralidad de su pensamiento. La primera certeza de Descartes ya no es Dios, es el sujeto. Después aparece Dios, por supuesto, pero fíjense cuál es la primera certeza de Descartes, que yo existo, porque si pienso tengo que existir. Entonces, este proceso en donde se ubica el sujeto en la centralidad es un proceso que también en el orden político genera una nueva búsqueda de legitimidad. La autoridad del rey ya no puede ser legítima porque Dios lo eligió al rey, sino que tiene que haber una fuente de legitimidad en otro lado. Y esa fuente de legitimidad, las teorías contractualistas la van a buscar en la autoridad del pueblo, en la autoridad de la gente, de los y las ciudadanas. En general, las teorías contractualistas tienen en común que parten de dos ficciones. La primera ficción es lo que llamamos un estado de naturaleza. Es decir, la mayoría de las teorías contractualistas parten de una ficción. ¿Por qué decimos una ficción? Porque es como un estado imaginario en donde estas teorías no es que se imaginaban que de verdad ocurrió lo que están planteando, sino que lo plantean como una ficción, como una suposición para legitimar la autoridad política. ¿A qué le llaman estado de naturaleza las teorías contractualistas? Al estado en el que hubiéramos vivido las personas sin Estado, sin autoridad política.
podríamos decir, imaginémonos para tener un parámetro de comparación del estado de naturaleza, la forma en que vivía el ser humano en las comunidades primitivas, en las comunidades previas a la organización política y social. Ese estado de naturaleza, en general, para muchos contractualistas, es un estado en que las personas ya tenemos derechos. Y esto es muy novedoso de la modernidad, esta idea de que hay derechos naturales, es decir, derechos que las personas tenemos por el simple hecho de ser personas y que no tienen que ver con la sociedad ni con la política. Es decir, que eran derechos que ya teníamos en el estado de naturaleza. Y que por lo tanto la autoridad política tiene la función de proteger esos derechos naturales. Digo que es una novedad porque si nosotras leemos las teorías políticas antiguas, por ejemplo las teorías políticas de Platón o de Aristóteles, los derechos no eran naturales, ¿no? Hoy en día, políticamente tenemos como esta idea de que todas las personas tenemos iguales derechos. Hay una idea de igualdad que sustenta la teoría política desde la modernidad y hasta el día de hoy, que no estaba presente en las teorías ni antiguas ni medievales. Para, por ejemplo, un Aristóteles, los seres humanos no nacemos iguales, nacemos desiguales. Un ciudadano no es igual que un esclavo, una mujer no es igual que un varón, para Aristóteles, ¿no? Eh, un rey no es igual que un súbdito, ni que hablar para la Edad Media, con las teorías del origen divino. Dios quiso que el campesino fuera campesino y que el rey fuera rey, por lo tanto no son iguales esas personas. Y en esa idea de desigualdad es que se sustentaban también esos regímenes políticos. Estaba bien que el esclavo fuera esclavo, porque había nacido para obedecer, porque por naturaleza era un ser inferior. Por lo tanto, debía ser esclavo en estas teorías políticas. A partir de la modernidad aparece la idea de que las personas no somos desiguales por naturaleza, somos iguales, ¿no? Para Aristóteles, la igualdad era solamente entre ciudadanos. Y la igualdad no era producto de la naturaleza, era producto del orden político. Para Aristóteles la igualdad era una relación que se daba solamente entre los ciudadanos de la polis que participaban del orden político. Por fuera del orden político, por fuera de ágora, del espacio donde se tomaban decisiones, las personas no eran iguales. El ciudadano en su casa no era un igual, porque el ciudadano en su casa era el jefe de familia que mandaba a su mujer y a sus hijos y a sus esclavos, por lo tanto no era igual al resto. ¿Se entiende? Espero. Y la segunda ficción, ¿no? Esta es la primera ficción, la suposición de que ya en el estado de naturaleza tenemos derechos naturales que el Estado se tiene que ocupar de proteger. Y la segunda ficción es que precisamente las personas salimos de ese estado de naturaleza a partir de firmar, de suscribir un contrato social. Por eso estas teorías se llaman contractualistas. Es decir, que la autoridad política es una autoridad que las personas pactamos por contrato. Es decir, que las personas aceptamos libremente. Fíjense, cuando uno firma un contrato porque acepta ingresar a ese contrato. Nadie lo está obligando. Entonces, todas las teorías contractualistas van a tener en común esta idea, esta suposición de imaginarse cómo hubiéramos vivido las personas en el estado de naturaleza y esta idea de que del estado de naturaleza se sale a partir de un contrato social en donde a partir del contrato construimos la autoridad política y por lo tanto la autoridad política ya no tiene derecho de gobernar por Dios, sino que tiene derecho de gobernar porque la misma gente, la misma ciudadanía eligió y prefirió la autoridad política antes que continuar viviendo en el estado de naturaleza. En realidad, la mayoría, fíjense, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando del momento en que se está consolidando en Europa y en las colonias de Europa, por ejemplo en América, el régimen capitalista. Fíjense que no es inocente que estas teorías tomen la figura del contrato. La figura del contrato es una figura de tipo económica, donde en general lo que se hace a través de un contrato es comprar y vender una mercancía. Entonces esta figura del contrato en realidad está de alguna manera legitimando el orden social, económico, político, capitalista, y está pensando al Estado y a la política en paralelo o en forma parecida
a las relaciones económicas, en donde hay un pacto, un intercambio entre dos partes, y donde de alguna manera las dos partes deberían beneficiarse, ¿no? Si yo entro a un contrato, qué sé yo, firmo un contrato de alquiler, yo me beneficio porque voy a tener donde vivir, voy a alquilar una vivienda donde voy a poder estar tranquila, y por otro lado, la otra parte se beneficia porque yo le voy a pagar un alquiler, ¿no? Uno ingresa a un contrato siempre y cuando se vea beneficiada en forma individual por el contrato. Estas teorías contractualistas tienen en común algunas cuestiones, al margen de que ya dijimos suelen ser muy diferentes entre sí. Los distintos autores contractualistas van a pensar teorías muy diferentes sobre el Estado y la autoridad política. Por un lado, dijimos, son teorías fuertemente modernas, en donde el ser humano, el individuo, el sujeto, se ubica como la centralidad de las reflexiones. Recién dijimos que estamos precisamente en pleno siglo XVII, donde estamos cuestionando las autoridades medievales. Ya vimos en Descartes cómo se cuestionan las autoridades medievales. Ahora estamos viendo cómo cuestionamos las autoridades medievales también en términos políticos, ¿no? Son teorías donde la legitimidad de la autoridad política ya no puede venir de afuera, ya no puede venir de un dios, ya no puede venir de una voluntad exterior, tiene que venir de la voluntad del propio sujeto, del propio individuo. Es el sujeto, es el ser humano, es el individuo el que tiene que avalar la autoridad política. Otra característica de las teorías contractualistas es que en general son teorías que están débilmente fundamentadas en términos filosóficos históricos, es decir, recién decíamos, el estado de naturaleza no es una fundamentación histórica. No es que estos autores dicen que la humanidad en el siglo, no sé, 7 antes de Cristo vivían en estado de naturaleza, o que en el siglo 20 antes de Cristo vivíamos en estado de naturaleza. Ya dijimos que el estado de naturaleza es una ficción y que no pretende ser una realidad, no pretende ser una afirmación que esté sustentada en una evidencia empírica. Incluso, a ver, estoy queriendo correr acá. Bien. Por eso la autoridad política requiere siempre del consentimiento presente de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las personas, en realidad de los ciudadanos, porque también, bueno, estos teóricos piensan a la ciudadanía en términos puramente masculinos. Nosotros no tenemos tiempo en este espacio de abordar las críticas que desde el feminismo se le hacen a estas teorías, pero en realidad el contractualismo en sus inicios del siglo XVII, cuando habla de ciudadanos varones únicamente, que requieren del consentimiento. No es que la autoridad política se sustenta en un momento histórico y que por lo tanto vale para las generaciones siguientes, sino que precisamente cada ciudadano debería ser parte del contrato, en el sentido de que debería preferir obedecer a la autoridad política antes que vivir en un estado de naturaleza. Y también tienen una débil fundamentación filosófica en el sentido de que son teorías heterogéneas, como decíamos recién. Los diferentes teóricos contractualistas van a tener miradas muy distintas sobre el orden político. De hecho, los dos autores que vamos a señalar dentro de un ratito presentan miradas muy distintas sobre el orden, la autoridad política y la legitimidad del Estado. Además, y precisamente por eso trabajamos estas teorías, van a ver cuando las veamos que podemos tener mucho para criticarlos y para cuestionarlos a estas teorías. Sin embargo, algunos de sus conceptos y algunos de los elementos se han instalado como supuestos naturalizados en nuestros regímenes políticos y se han instalado como ideas que nosotros no problematizamos del orden político, que las consideramos como obvias. Por ejemplo, la idea de que la autoridad política necesita nuestro consentimiento. En la mayoría de los países del mundo existe la figura de las elecciones, que de alguna manera las elecciones, ¿qué hacen? Renovar el contrato social. Cuando yo voy y voto, de alguna manera le estoy dando legitimidad a cierto orden político y le estoy dando una cierta legitimidad a la persona o a las personas que elijo para representarme. Precisamente esta idea nace con estas teorías de que quien gobierna tiene que tener el concepto de los gobernados, tiene que tener el concepto el consentimiento de la ciudadanía. Esta idea que a nosotros nos parece obvia, en la historia de la humanidad no fue tan obvia. Las teorías medievales o las teorías antiguas no esperaban que la ciudadanía
ni siquiera éramos considerados ciudadanos, de que los súbditos consintieran el gobierno. De hecho, esta es una crítica que le hace Hume a las teorías contractualistas, hablando de la débil fundamentación histórica. Hume, que ustedes ya conocen, que era empirista, ya saben, ¿no? Como buen empirista, él sostenía que lo único que se podía afirmar como verdadero era lo que tenía sustento en la experiencia sensible, en las impresiones. Entonces Hume los manda a los contractualistas a estudiar historia de alguna manera, les dice, a ver, miren la historia de la humanidad. ¿Cuándo un gobierno se ha fundado en un contrato, en un consentimiento? Todos los gobiernos que yo conozco, dice Hume, se fundaron porque hubo invasiones, hubo guerras, hubo sometimiento, hubo luchas, ¿no? Un pueblo invadió al otro, un gobernante un rey mató al rey que estaba antes, entonces ahí se eligió como gobernante. Siempre, digamos, el origen de un gobierno nunca fue un contrato. ¿Cuándo se firmó ese contrato social del que hablan los contractualistas? El contrato social es mentira. Incluso en uno de sus textos da un ejemplo donde dice que decir que el hecho de que las personas aceptemos la autoridad del Estado implica que, aunque sea en forma tácita, estamos firmando el contrato, porque muchos contractualistas decían esto, bueno, yo no firmé el contrato. Bueno, me decían los contractualistas, no lo firmaste, pero el simple hecho de vivir en los límites de un Estado, de pagar tus impuestos, de aceptar los beneficios que el Estado te da, es decir, de usar, qué sé yo, las calles que el Estado construye, de usar los servicios públicos, de alguna manera estás en forma tácita aceptando el contrato, porque si no lo aceptaras, te irías de ese Estado. Entonces Hume les dice a los contractualistas que esa afirmación es más o menos como decirle a una persona que está en un barco en medio del mar y en un día o en una noche de tormenta, que acepta la autoridad del capitán del barco, porque si no la acepta tiene derecho a irse del barco, ¿no? Entonces Hume dice, ¿dónde se va a ir del barco? Se va a tirar al mar, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? Hume se pregunta y les pregunta a los contractualistas, el campesino pobre, el campesino humilde, que apenas le alcanzan sus recursos para subsistir, para vivir, ¿cómo va a pensar en emigrar, en irse de un Estado porque no acepta su autoridad? ¿O con qué cuenta para, qué tipo de libertad tiene para decidir no aceptar la autoridad del Estado? Bueno, ahí me fui, una pequeña digresión, disculpen, estaba con entonces estos supuestos políticos que instalan las teorías contractualistas y que hasta el día de hoy funcionan como supuestos políticos de nuestros propios regímenes políticos. Uno de esos supuestos, decíamos, era el consentimiento, esta idea de que las personas tenemos que autorizar o tenemos que consentir la autoridad del Estado. Otro de los supuestos políticos es esta idea de los derechos, de que las personas tenemos derechos naturales. Se supone que las personas tenemos derechos por naturaleza, los famosos derechos humanos, y que nadie puede violentar, y que el Estado no solo no los puede violentar, sino hasta debería protegerlos. El derecho, qué sé yo, hoy se habla mucho del famoso derecho a la propiedad privada, el derecho a mi vida, a mi libertad, hablamos de derechos sociales como el derecho a la educación, los derechos del trabajador, se supone que son derechos que las personas tenemos no por algo que hayamos hecho, no son derechos que nos ganamos porque trabajamos o porque hicimos tal cosa bien o porque tuvimos éxito en tal empresa, sino que son derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas y que el Estado debería proteger y promover. Esta idea también es una idea propia de las teorías contractualistas, como decíamos recién, esta idea de los derechos naturales, que no estaban en otras teorías políticas y que hasta el día de hoy sostienen las sociedades contemporáneas. Y por otro lado, la idea de igualdad, de que las personas nacemos iguales. Como decíamos recién, tampoco es una idea que siempre estuvo en teoría política. Las sociedades antiguas y medievales se sustentaban en la idea de que las personas éramos desiguales. Ese era el sentido no solamente de instituciones como la esclavitud, del fuerte patriarcado, sino también, por ejemplo, de los títulos de nobleza, ¿no? Todas estas instituciones tenían que ver con la idea de que las personas no nacíamos iguales, sino que nacíamos desiguales y que había personas que nacían mejores que otras. Hoy en día, por lo menos en términos teóricos,
hay como una suposición aceptada de que las personas nacemos iguales en términos de derechos y que por lo tanto tenemos los mismos derechos. Las teorías contractualistas, entonces, como decíamos al principio, lo que van a problematizar es lo que llamamos la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es el poder del Estado para gobernar y para tomar decisiones sobre un territorio. Decisiones no solamente al interior del territorio, sino también en las relaciones exteriores, es decir, en la relación de un Estado con el resto de los estados, ¿no? La gran pregunta de los teóricos contractualistas, que en realidad son preguntas de la teoría política en general, de la filosofía política, como decíamos en el video anterior, pero digamos, los contractualistas van a responder de manera particular a estas preguntas. Una de las preguntas es esta: ¿cuál es la fuente de legitimidad del poder, de la soberanía, del poder del Estado? Es decir, ¿en qué se basa la autoridad del Estado? ¿Qué es lo que le da legitimidad? ¿Qué es lo que la fundamenta? Y bueno, la respuesta de la mayoría de las teorías contractualistas va a ser que lo que legitima la autoridad del Estado es la figura del contrato social. Es este contrato que la sociedad suscribe, aunque sea de manera tácita, por el simple hecho de aceptar en la vida cotidiana, en forma tácita, la autoridad del Estado. Suscribimos el contrato social y ese contrato social que suscribimos le da legitimidad al poder del Estado y le da el derecho a tomar decisiones. Y la otra gran pregunta es, bueno, ¿por qué yo le tengo que obedecer al Estado? ¿Por qué yo le tengo que pagar impuestos al Estado? ¿Por qué cuando yo, qué sé yo, decido casarme o deseo formar una familia, tengo que ir al registro civil a casarme, hacer un trámite para que el Estado me reconozca como persona casada? ¿Por qué, qué sé yo, tengo que hacer un trámite cuando nace un bebé, cuando alguien muere? ¿Por qué le tengo que estar informando al Estado si viajo, si no viajo, si salgo del país, si entro, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer lo que el Estado me pide? La respuesta de las teorías contractualistas va a ser que tenemos que hacer lo que el Estado nos pide porque suscribimos el contrato, precisamente porque aunque sea de manera tácita, aceptamos los términos del contrato social y por lo tanto aceptar los términos del contrato social involucra aceptar la autoridad del Estado. Que quede claro que como estamos hablando de filosofía política, cuando estamos hablando del por qué le debo obediencia al Estado, estamos buscando respuestas filosóficas, es decir, respuestas justificadas, respuestas argumentadas, respuestas racionales. Decir que le debo obediencia al Estado porque no tengo ganas de rebelarme es una respuesta que puede ser muy válida, pero que en términos filosóficos no nos está sirviendo, digamos, no sería una respuesta sustentada en argumentos racionales. O decir que le debo obediencia al Estado porque si no voy presa, tampoco. Ahí sería un argumento basado en la coacción. La idea de las teorías contractualistas es que entonces los ciudadanos deberíamos obedecer al Estado porque somos de alguna manera parte de ese contrato social. Les decía al principio que vamos a trabajar con dos grandes teóricos contractualistas. Por un lado, con la teoría de Thomas Hobbes. Son los dos ingleses, ¿sí? Y están los dos contextualizados en la Inglaterra del siglo XVII, y la Inglaterra del siglo XVII era una Inglaterra que estaba fuertemente conmocionada y con fuertes conflictos. De hecho, se desata una gran guerra civil en la Inglaterra de la época, porque había grandes conflictos, había hoy diríamos una grieta entre los defensores del gobierno monárquico, es decir, entre quienes sostenían que la autoridad política debía seguir siendo la monarquía, debían seguir siendo los reyes, bajo las teorías del origen divino del rey, que mencionamos recién, y otros grupos que sostenían que el poder del rey debería ser limitado y que se debería construir instituciones de gobierno representativas basadas en la autoridad de los ciudadanos. Hobbes y Locke no solamente eran filósofos, sino que eran integrantes de los movimientos políticos ingleses y participaron en estas discusiones y en estos debates. Incluso sufrieron persecuciones y demás precisamente por participar en estos conflictos políticos que en la Inglaterra de la época generaban grandes problemas, incluso, ya les digo, hasta termina en una guerra civil.
Thomas Hobbes, precisamente en este conflicto, se posiciona, tanto en términos políticos como filosóficos, y el detalle más grande, digamos, más completo, más detallado de su postura es el libro que él escribe que se llama Leviatán, que es la obra en la que nos vamos a basar para hacer aquí algunos comentarios generales. En esta grieta, para hablar en términos argentinos, que había en la Inglaterra de la época, Hobbes estaba del lado de los que defendían a los reyes. Hobbes defendía a la monarquía absoluta, pero defendía la monarquía absoluta con argumentos diferentes a las otras personas que defendían a la monarquía absoluta. En general, en ese conflicto, quienes defendían a la monarquía absoluta, por supuesto, eran parte de la monarquía absoluta, pero por otro lado eran parte, qué sé yo, de la iglesia, de la autoridad eclesiástica. Cuando hablo de iglesia en la Inglaterra del siglo XVII, no piensen en la iglesia de Roma, no piensen en el catolicismo, sino que Inglaterra era un país protestante, ¿sí? Entonces que, digamos, apelaban a las teorías del origen divino, ¿no? A esta idea de que la monarquía absoluta era válida por una cuestión de voluntad divina, ¿no? De autoridad divina. Hobbes va a defender la monarquía absoluta, pero en el Leviatán va a presentar argumentos de defensa que no tienen que ver con las teorías del origen divino, sino que son argumentos vinculados precisamente a esta idea del contrato social del que hablamos recién. Vamos a hablar en los dos autores de tres cosas: cómo entienden el estado de naturaleza, cómo entienden el contrato social y cómo entienden al Estado. Vamos a empezar entonces a ver cómo entiende el estado de naturaleza Hobbes en el Leviatán. Para Hobbes, en el Leviatán, el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos. Es decir, las personas en forma natural, sin haber construido un orden ni una sociedad política, viviríamos en un estado de guerra de todos contra todos. Sería un quilombo la forma de organización. No nos pondríamos de acuerdo en nada. La sociedad sería un caos. No la sociedad, sino la humanidad. Sería un caos, un estado de constante guerra. Precisamente por eso no está bueno para Hobbes mantener el estado de naturaleza. ¿Qué es lo que habría? Habría una competencia sin reglas por los recursos, por los bienes, porque todo el mundo se querría apropiar de todo, y como no habría una autoridad que mediara los conflictos y que organizara a la sociedad, los conflictos no serían, digamos, en ningún momento limitados, no habría forma de ponerle fin a los conflictos y a las peleas entre las personas. Claro, esta idea tiene que ver con la forma en que Hobbes entiende al ser humano. Para Hobbes, las personas por naturaleza no somos buenas, ¿no? Porque si no, no viviríamos así en el estado de naturaleza, sino que por naturaleza las personas tenemos algunas tendencias naturales que nos llevan a este estado de guerra de todos contra todos. La primera tendencia es la ambición. Para Hobbes, por naturaleza las personas somos ambiciosas, es decir, queremos tener la mayor cantidad de bienes posible. Yo quiero que este mate sea mío, quiero que el termo sea mío, quiero que este celular sea mío, entonces trato de apropiarme de todo lo que encuentro, pero el otro trata de hacer lo mismo, y eso es lo que genera el estado de guerra. Por otro lado, otra tendencia natural de las personas, además de la ambición, es la vanidad, el deseo de poder, es decir, el deseo de dominar a las otras personas. No solamente quiero apropiarme de todo, sino que quiero que ustedes hagan lo que a mí se me antoja, que jueguen a lo que yo digo, que hagan lo que yo digo, ¿no? Esta cuestión, digo, pongo el ejemplo del juego porque por ahí en los niños, en las niñas pequeñas podemos ver algo de, ¿no? Algo de esto, ¿no? El líder que, bueno, se juega a la mancha y todo el mundo tiene que jugar a la mancha, ¿no? Esta vanidad, este deseo natural para Hobbes de poder, de que las otras personas se sometan a mi voluntad y hagan lo que yo quiero, que también lleva a un estado de guerra porque también las otras personas quieren lo mismo que yo. Y la otra tendencia natural es la desconfianza a las otras personas, que muchas veces lleva en el estado de naturaleza a lo que Hobbes llama, bueno, un ataque preventivo, ¿no? Yo me apropié de este termo y tengo miedo de que el otro me lo quiera venir a sacar, entonces por las dudas, antes de que el otro me lo quiera venir a sacar, y aunque no haya venido, yo lo ataco. No vaya a ser cosa, ¿no? Por desconfianza, ataco por las dudas. Claro, estas tendencias naturales llevan a un estado de guerra permanente.
Y a estas tendencias naturales se le suma el miedo a la muerte, que esto es lo que hace que las personas para Hobbes no sostengan el estado de naturaleza. Queremos apropiarnos de todos los bienes posibles, queremos que los demás hagan lo que a nosotros se nos antoja, les tenemos desconfianza, pero por otro lado tenemos miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es el que hace que de alguna manera estas tres tendencias naturales que señalamos encuentren como un límite, ¿no? En algún momento yo me someto al otro, o en algún momento le dejo algo al otro porque tengo miedo de que el otro me someta a la muerte. Esas tendencias naturales, más el miedo a la muerte, que son las características del estado de naturaleza, son las condiciones, son la base sobre la que se va a dar el contrato social. Y esas condiciones tienen que ver con la igualdad, precisamente que hablábamos hace un ratito. Para Hobbes, las personas somos por naturaleza iguales. ¿En qué sentido iguales? Que sí, somos más o menos inteligentes, más o menos fuertes, más o menos capaces, pero las diferencias no son tan grandes como para que una persona pueda dominar realmente a las otras, ¿no? Sí, yo puedo ser un poquito más fuerte que el vecino, pero tampoco tanto, o capaz que hay una, entonces no hay una persona que sea lo suficientemente fuerte como para que nos domine a todos y se terminó el problema, sino que hay una condición natural de las personas, dice Hobbes, que nos hace de alguna manera iguales, porque todos tenemos más o menos la misma inteligencia, más o menos la misma fuerza, más o menos las mismas capacidades que precisamente generan como el sustento, la base sobre la cual se va a firmar el contrato social. Dijimos entonces que íbamos a caracterizar el estado de naturaleza, ya está, vamos a caracterizar el segundo elemento, que es el contrato social. En ese estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, dice Hobbes, precisamente se crean las condiciones para que la humanidad suscriba el contrato social. ¿Por qué suscribimos el contrato social? Porque no podemos sostener ese estado de guerra contra todos, de todos contra todos. En algún momento suscribimos un contrato social y ese contrato social crea la figura del Estado, crea la autoridad del Estado. Por lo tanto, el Estado es un resultado, es un producto de la voluntad humana con el fin de proteger intereses individuales, con el fin de proteger mi vida, mi libertad, mis bienes. Yo suscribo el contrato social porque ese estado de guerra de todos contra todos no me da tranquilidad, yo no vivo tranquilo. No me puedo dedicar, dice Hobbes, por ejemplo, a cultivar la tierra, porque estoy todo el tiempo con miedo a que el otro me ataque o todo el tiempo queriendo atacar a otro. En cambio, la creación del Estado a través del contrato social permite que yo delegue mi derecho de tomar decisiones al Estado y pueda llevar una vida más tranquila y permitirme dedicarme a mis actividades privadas, dice Hobbes. Por lo tanto, ¿en qué consiste el contrato social? Fíjense, estamos en una figura del contrato. Como decíamos al principio, un contrato implica que yo cedo algo, pero que la otra parte también cede, perdón, y que esa cesión mutua nos beneficia a ambos. En ese contrato social, ¿qué es lo que yo cedo? ¿Qué es lo que yo delego? Delego la autoridad al Estado. En el estado de naturaleza yo hacía lo que se me antojaba. Ahora no puedo hacer lo que se me antoja, sino que tengo que hacer lo que el Estado me pide. ¿Y qué es lo que el Estado me da a cambio? Protección, me protege de este peligro constante que había en el estado de naturaleza. Por lo tanto, a partir del contrato aparecen dos figuras, como en todo contrato, ¿no? En un contrato de venta de un auto está el comprador y el vendedor, hay dos figuras. En este contrato social las dos figuras son el soberano y el súbdito. Fíjense que Hobbes no habla de ciudadanos, habla de soberano y de súbditos. Es decir, el contrato social crea la figura del rey y crea la figura del súbdito. De ahí el título de la obra del Leviatán. Y aquí ya entramos en la tercera característica que íbamos a tomar de estas dos teorías. Ya caracterizamos al contrato social, perdón, al estado de naturaleza, al contrato social, y vamos ahora a caracterizar al Estado. Yo les decía al principio que la obra más importante de Hobbes se llama Leviatán, y el nombre de Leviatán está tomado de la Biblia. El Leviatán es un monstruo que come todo, que devora todo,
precisamente el Leviatán es la forma en que el Estado es entendido por esta teoría de Hobbes. Para Hobbes, una vez que la humanidad suscribe el contrato social y construye la autoridad del Estado, ese Estado tiene que tener un poder absoluto, un poder inquebrantable, porque las personas somos malas. De las personas hay que desconfiar. Por lo tanto, hay que darle una autoridad absoluta al Estado para que pueda organizar la sociedad y para que las personas podamos vivir más tranquilas, que no nos metamos en política y que de la política se ocupe el soberano y nosotras podamos dedicarnos a nuestras actividades privadas. En este orden capitalista del siglo XVII sería básicamente enriquecernos. Por eso el Estado es como este Leviatán, es como este monstruo que todo lo abarca, que se mete en la vida de todo el mundo y que puede tomar decisiones en todos los ámbitos sociales. Algunos de los críticos de Hobbes le cuestionaban el hecho de que qué pasaba cuando ese soberano, porque en definitiva el soberano es una persona también, y si las personas somos malas, hay riesgos, hay peligros de que esa persona o esa autoridad termine siendo injusta, sea un poder tiránico, sea un poder abusivo, sea un poder explotador. Y bueno, dice Hobbes, es preferible ese estado abusivo que la vuelta al estado de naturaleza, digamos. Es preferible que yo sea explotada solamente por el Estado y no que esté todo el tiempo corriendo riesgo, todo el tiempo siendo atacada por todo el mundo, ¿no? Entonces, para Hobbes, el contrato social, una vez firmado, no tiene vuelta atrás. Es decir, no vale decir que porque no me gusta la autoridad política, la quiero quitársela al Estado al que ya se la otorgué. Fíjense cómo esta teoría entonces defiende, como decíamos, un orden social monárquico. Como decíamos al principio, para Hobbes el Estado ideal es una monarquía absoluta, es un leviatán. Hobbes se pone entonces del lado de quienes defienden a la monarquía absoluta, pero entonces tiene problemas con los dos bandos, porque los que defendían la monarquía absoluta en general apelaban a argumentos vinculados con la teoría del origen divino, y Hobbes sostiene en su teoría que el Estado tiene poder absoluto y que por lo tanto en el ámbito de las decisiones terrestres, incluso la Iglesia tiene que obedecer al Estado, porque el Leviatán tiene que tener poder absoluto. En materias espirituales manda la Iglesia, pero en materias terrenales manda el Estado, e incluso hasta la Iglesia, por lo menos en materias terrenales, tiene que obedecer al poder del Estado. Por lo tanto, se metió en problemas con el otro bando, digamos, y se metió en problemas también con quienes incluso defendían la monarquía junto con él por los cuestionamientos que le hacía también a la autoridad de Cristo. Hasta aquí Hobbes. Vamos ahora con el otro autor que les quería presentar hoy, que es John Locke. John Locke, también otro inglés contemporáneo de Hobbes del siglo XVII, pero que se ubica del otro lado del conflicto, ¿no? Hobbes es otro teórico del contrato social que en ese conflicto entre los defensores de la monarquía y los defensores de los gobiernos representativos va a apelar a las teorías del contrato social para defender un gobierno de tipo representativo. Por eso va a presentar una, si bien también es contractualista. ¿Qué significa que es contractualista? Que va a hablar de estado de naturaleza, que va a hablar de contrato social, que va a hablar de la construcción del Estado, de la sociedad civil, pero va a entender por todos estos conceptos algo diferente a Hobbes, que van a tener que ver también con sus propios posicionamientos políticos e ideológicos. John Locke en realidad es pionero de la corriente empirista, o sea que es un antecesor de David Hume. Nosotras vimos el empirismo en la unidad anterior, pero vimos el empirismo de David Hume, no de John Locke. Pero David Hume construye su teoría basado en parte en el empirismo de Locke. Aquí nos vamos a centrar en la teoría política de Locke, que en realidad Locke construye su teoría política no peleándose con Hobbes, sino peleándose con Robert Filmer. Robert Filmer era un teórico inglés también de la época, un poquito anterior a Hobbes y a Locke, que defiende la monarquía absoluta con estos argumentos del origen divino de los que hablamos hace un rato. En contraposición a Robert Filmer,
Locke va a defender a un gobierno de tipo representativo y va a atacar a la idea de la monarquía absoluta. Vamos entonces a caracterizar los mismos tres elementos que caracterizamos con Hobbes, ahora con Locke, es decir, el estado de naturaleza, el contrato social y el Estado. Hobbes dijimos que pensaba el estado de naturaleza como un estado de guerra, de conflicto, ¿no? Esta guerra de todos contra todos. Para Locke el estado de naturaleza es muy distinto a como lo piensa Hobbes. Para Locke el estado de naturaleza es un estado de convivencia, si se quiere, pacífica. Es un estado de relativo orden, de relativa armonía. En el estado de naturaleza las personas vivimos, dice Locke, siguiendo a nuestra propia razón, que es una facultad que tenemos de manera innata. Y nuestra propia razón nos dicta de manera innata y natural que tenemos algunos derechos naturales. Recién caracterizamos precisamente como parte de las teorías contractualistas esta idea de los derechos naturales, que son dictadas por la propia razón. Esos derechos naturales no son derechos porque nos lo diga una ley, o porque mi mamá me enseñó que son derechos, o porque me dice la autoridad política, o porque me los enseñaron en la escuela. Es la propia razón, como facultad humana innata, que me dicta o que me enseña que tengo esos derechos. El primer derecho natural que tengo es la vida. El segundo es la libertad, y el tercero, y con mayúscula, porque es precisamente en el que Locke se va a centrar, es la propiedad privada. Hay como una cuestión, una facultad natural innata en las personas que nos dice que nadie se puede meter en mi vida, que nadie puede violentar mi libertad y que nadie puede quitarme lo que es mío. Entonces, en el estado de naturaleza, yo tengo como ese instinto, si se quiere, natural, a proteger esos derechos naturales que yo tengo y a respetar también esos derechos naturales en las otras personas. Mi propia razón me dice que yo tampoco me tengo que meter en la vida del otro, violentar la libertad del otro, ni quedarme con lo que no es mío, con lo que es de otro. Por lo tanto, el estado de naturaleza para Locke no es un estado de guerra, sino un estado de libertad y de igualdad. Al no haber autoridad es un estado de perfecta libertad, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, y de perfecta igualdad, porque precisamente esos derechos naturales otorgan igualdad a todas las personas y hacen que ninguna persona sea superior a las otras, sino que todas vivimos en igualdad, digamos, de derechos, de condiciones. Esos derechos naturales funcionan a manera de una ley natural dictada por la propia razón, en donde si a mí no me joden, yo tampoco jodo. Es decir, si nadie se mete con mi vida, con mi libertad y con mi propiedad, yo tampoco me meto con la del resto. Ahora la pregunta es, ¿qué es mi propiedad? ¿No? Porque por un lado yo puse también la idea de propiedad privada con mayúscula porque para Locke el derecho de propiedad privada, fíjense esta particularidad, lo ubica como un derecho natural. Es un derecho para Locke que las personas tenemos por naturaleza. No es un derecho que sea consecuencia o producto de determinado orden social y político, sino que es parte de la naturaleza. ¿En qué se sustenta la idea de propiedad privada? Porque Locke también va a decir que la vida y la libertad son parte de la propiedad privada, es decir, yo soy dueña de mi vida, soy dueña de mi libertad, por lo tanto también de alguna manera la vida y la libertad, los otros dos derechos, son parte de mi propiedad privada. ¿Cómo distingo yo cuál es mi propiedad privada de cuál no es mi propiedad privada? Locke dice que cuando Dios creó al mundo, Dios no creó al mundo como propiedad privada de nadie. El mundo es propiedad común de todas las personas. ¿Qué es entonces lo que hace o lo que permite que este termo sea mi propiedad privada? Si el mundo por naturaleza no es propiedad privada. Bueno, para Locke la propiedad privada se sustenta en el trabajo. El trabajo es lo que construye para Locke la propiedad privada. ¿Qué significa esto? Significa que si en el estado de naturaleza hay algo que está ahí, que es de todo el mundo porque no es de nadie, y yo, Macarena, le pongo mi trabajo, eso que está ahí, que no es de nadie, pasa a ser mío porque yo lo trabajo. Es decir, si yo voy caminando por la calle y me encuentro con un arbolito que no es de nadie, lo empiezo a regar, lo cuido, lo podo, bla, y desde el día de mañana da manzanas, ese arbolito es mío y las manzanas son mías porque gracias a mi trabajo
ese arbolito creció, dio manzanas y por lo tanto es mi propiedad porque yo le puse mi trabajo. El trabajo es el criterio para Locke que defina la propiedad privada y que permite decir de algunos bienes que son propiedad privada de algunas personas. Por lo tanto, yo tengo propiedad privada, recién les decía, sobre mi propia vida, sobre mis acciones y sobre los bienes de los que me apropio con el trabajo. Fíjense, y aquí voy a hacer una digresión chiquitita, que este tipo de teorías legitimaron el hecho de que Europa saqueara las tierras americanas. Cuando los europeos llegan a América y encuentran que en América el orden social y político, en su mayoría, o por lo menos en general, no estaba sustentado en la propiedad privada, la conclusión que sacan es que esas tierras no son de nadie. Y si no son de nadie, yo las trabajo y me las quedo, y con ese criterio, digamos, saquearon y se apropiaron de los territorios de los pueblos, no solo americanos, doy el ejemplo de americanos porque estamos en América, pero lo mismo hicieron en otras tierras también. Uno de los problemas que Locke cuestiona, ya cuando lean la ficha de cátedra van a leer, por ejemplo, las discusiones tienen que ver con el derecho de herencia, con los límites, digamos, de la propiedad privada. ¿Cuáles son los límites a la propiedad privada? Es decir, ¿de cuántos bienes me puedo apropiar? Locke va a decir que en el estado de naturaleza los límites a la propiedad privada no son un problema, porque en el estado de naturaleza los bienes que existen en la naturaleza son todos bienes perecederos, es decir, que se echan a perder. Yo, ¿de cuántas manzanas me puedo apropiar? Y primero, el propio trabajo le pone límite a mi posibilidad de apropiación. ¿De cuánto me puedo apropiar? De lo que pueda trabajar. Si no puedo trabajar todo esto, no me lo puedo apropiar. Y segundo, el límite de apropiación es que en la naturaleza los bienes se echan a perder. Es decir, ¿para qué quiero yo acumular 1.000.000 de kilos de manzanas? En el estado de naturaleza no me sirven. Me puedo apropiar de las manzanas que me puedo comer. Después, más allá de eso, no me voy a poder apropiar de más porque ¿para qué los quiero si se me van a echar a perder? El problema, dice Locke, es que en el estado de naturaleza, porque aquí tiene que dar una vuelta, para Hobbes era muy fácil legitimar el contrato social, porque si el estado de naturaleza era una porquería, es obvio que necesitamos el contrato social. Para Locke no es tan obvio. Si el estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad, de igualdad, de armonía, ¿para qué queremos el contrato social? Lo hubiéramos seguido así. Dice Locke que el problema fue que dentro del estado de naturaleza en algún momento la humanidad inventó el dinero. Como siempre, cuando aparece el dinero, la pasamos a arruinar. ¿Qué es lo que permite el dinero? Ahora sí, el dinero permite que algunas personas se apropien de mucho más de lo que necesitan. El dinero sí me permite acumular millones y millones de kilos de manzanas, porque yo no acumulo manzanas, acumulo plata, que equivalen a los kilos de manzanas. Entonces el dinero permite que algunas personas se acumulen mucho más de lo necesario y de lo que necesitan, y esto genera conflictos. A esto se suma, como decíamos recién, los derechos de herencia, porque yo me apropio de lo que trabajé. Y cuando yo no estoy, lo mío es de mis hijos, pero mis hijos no trabajaron, o sí, entonces se quedan con lo mío más lo que ellos trabajen, y ahí empiezan a generarse posibilidades de acumulación. Y esto sí puede generar conflictos. Y el problema, dice Locke, es que en el estado de naturaleza casi no hay conflictos, pero cuando se desatan no hay quien los pare, porque no hay una autoridad, ¿no? Entonces el conflicto se convierte como en una pelota de nieve, que no hay nadie que la pare porque no hay una autoridad política que arbitre ante ese conflicto. Entonces, ante la posibilidad del conflicto es que surge la necesidad del contrato social. En el estado de naturaleza, yo les decía al principio, si nadie se mete con mi vida, mi libertad y mi propiedad, yo no me meto con la del resto. Si alguien se mete, ahí sí tengo derecho a meterme yo con lo de, digamos, dice el sentido común, la ley de la selva, ¿no? Si alguien, qué sé yo, me mata a un ser querido, yo tengo derecho a matarle a un ser querido al otro. Digamos, ahí sí, si alguien violenta mi derecho natural, yo tengo derecho a, entre comillas, pagar con la misma moneda. El problema es que cuando ocurre eso, no hay quien pare el conflicto. El conflicto se acumula porque no hay una autoridad común. Precisamente estamos en el estado de naturaleza.
Entonces hay como dos etapas en el estado de naturaleza. Una primera etapa de armonía, paz y libertad, y una segunda etapa en donde se inventa el dinero y a partir de ahí nace la posibilidad de conflictos más graves, imparables, y nace la necesidad del contrato social. Entonces vamos ahora al segundo elemento de Locke, el contrato social, que tiene que ver precisamente con esta imposibilidad de detener los conflictos una vez que se desataron en el estado de naturaleza. Igual que en Hobbes, el contrato social da origen al Estado. Tanto en Locke como en Hobbes, a partir del contrato social, los ciudadanos crean al Estado. Pero en este caso, el sentido del Estado es proteger esos intereses individuales que las personas tenemos por naturaleza. Los tres derechos naturales que nombramos: la vida, la libertad y la propiedad privada. El Estado tiene la obligación de proteger esos derechos, porque esos derechos son producto de la naturaleza, no son derechos que a mí me otorgó el Estado. Yo no tengo derecho a la propiedad privada, según Locke, como producto del orden social o político, sino por naturaleza. Por lo tanto, el Estado no se puede meter con mis bienes, no se puede meter con mi vida, no se puede meter con mi libertad. Tiene la función de proteger esos derechos. En este sentido, Locke es pionero y es padre de las teorías liberales que se llaman en política y en economía. Precisamente la figura del contrato, como decíamos hoy, implica un intercambio donde yo renuncio a mi autoridad, renuncio a mi derecho de castigar, ¿sí? Ese derecho de castigar que decíamos recién: si a mí alguien me roba, yo tengo derecho a robarle al otro. Ese derecho, una vez que se crea el Estado, no lo tengo más, porque si a mí alguien me roba, yo no tengo más el derecho de ir y robarle. Ahora tengo que poner al Estado como mediador para que solucione ese conflicto. Renuncio a mi autoridad, a mi entera libertad, a mi derecho de castigar, a cambio de que el Estado me proteja y sobre todo proteja estos derechos que tengo en forma natural. Y así como en el contrato social de Hobbes, las dos figuras que aparecían en el contrato eran el soberano y el súbdito, en Locke las dos figuras que aparecen es la autoridad política del Estado y el ciudadano. El contrato social no solamente construye al Estado en Locke, sino que construye la sociedad civil, porque a partir del contrato las personas no somos súbditos de un soberano como en Hobbes, sino que somos ciudadanos de una sociedad civil, que tenemos derecho de reclamarles cosas al Estado, cosa que en Hobbes no tenía. Y entonces vamos a cómo entiende Locke, el tercero de los elementos, el Estado. Uy, borré la diapositiva que hablaba del Estado. A ver, enseguidita la buscamos. A ver, la busco enseguidita porque la borré, se ve. Acá está. A ver. Ahora sí, disculpen, no me di cuenta. Acá está. A ver, vamos a ponerla. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo entiende Hobbes al Estado? Por un lado, esto que decíamos recién, el Estado tiene la función de proteger esos derechos que son inviolables, inalienables. Ni siquiera el Estado puede violar esos derechos, porque son derechos que las personas tenemos en el estado de naturaleza. A diferencia de Hobbes, Locke defiende la división de poderes, Locke va a proponer la división de poderes. De hecho, después del siglo XVII, por ejemplo, en el siglo XVIII se va a producir en Francia la Revolución Francesa, que precisamente va a derribar la monarquía absoluta de Francia y va a instaurar gobiernos representativos, y a partir del siglo XVIII y XIX, en la mayoría de los países se van a ir instalando gobiernos de tipo representativos, democráticos, que planteen precisamente esta idea de que las personas tenemos derechos inviolables y de que el gobierno, el poder del Estado, debería estar dividido, que no debería estar concentrado en una sola persona. Locke defiende la división de poderes y a Locke sí le preocupa o sí justifica la rebelión cuando el Estado es injusto.
Hobbes decía que si el Estado es injusto, Locke no va a pensar lo mismo. Locke va a sostener que cuando un Estado se convierte en tiránico, la ciudadanía, la sociedad civil, tiene derecho a rebelarse, tiene derecho a quitar a esa autoridad de su cargo y a retroceder, digamos, a un estado de naturaleza nuevamente para construir un nuevo contrato social con otra autoridad diferente. De todas maneras, Locke dice que no hay que preocuparse por la posibilidad de las rebeliones y de los reclamos, porque en general las personas valoramos mucho más la tranquilidad y la posibilidad de dedicarnos a nuestras vidas antes que la rebelión y el conflicto. Por lo tanto, para que una sociedad civil se rebele, dice Locke, un gobierno tiene que ser muy extremadamente injusto. En general, un gobierno puede ser injusto, puede tomar medidas injustas sin peligro de que el pueblo se rebele. Ya para que el pueblo se rebele tiene que ser muy exagerada la injusticia. Por lo tanto, no hay, digamos, posibilidad eh, de que haya continuas rebeliones simplemente porque, no sé, el gobierno puso un impuesto que no me gustó, porque tomó una decisión que no me gustó, dice, ¿no? Que esto es lo que le cuestionaban a Locke, pero entonces la autoridad política va a estar todo el tiempo pendiente de un hilo, con posibilidades de conflictos. No, dice Locke, no hay peligro de eso porque tiene que ser muy exagerada la injusticia para que el pueblo se rebele. Por último, las últimas dos cuestiones sobre Locke. Locke fue pionero en defender en el marco del Estado la tolerancia religiosa. Para Locke el Estado tenía que fomentar la tolerancia religiosa. Imagínense que en esa época esto era revolucionario. De hecho, qué sé yo, en nuestro país hasta no hace mucho la religión oficial era el catolicismo y era como la religión oficial del Estado, al margen de que se avalara también la tolerancia religiosa. Locke en el siglo XVII la avala, la defiende, con dos excepciones que eran los ateos y los católicos. Ya van a leer en la ficha de cátedra por qué. Él dice hay que tolerar todas las religiones menos a las personas ateas y a las católicas. Y por otro lado, con respecto a la pobreza, Locke va a asociar a la pobreza con la idea de la vagancia, ¿no? Fíjense lo que dijimos recién. ¿De dónde nace la propiedad privada? Del trabajo. Por lo tanto, la persona que es pobre, que no tiene propiedad privada, la conclusión más lógica y directa que saca, incorrecta, es que es porque no trabaja, ¿no? Es decir, el pobre es pobre porque quiere. Esta idea ya nace con estas teorías liberales. El tema de la pobreza y la indigencia era un problema re grave en la Inglaterra del siglo XVII. Estaba lleno de mendigos en las calles, de gente que no tenía dónde vivir, de gente que no tenía ni para comer. Locke defiende en el marco del Parlamento inglés leyes muy duras contra los pobres, que los encierren, que los castiguen, que los metan presos, porque tiene esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja y por lo tanto al no tener propiedad privada que defender, no es humano, porque la propiedad privada es un derecho natural de los seres humanos, ¿no? Este tipo de teorías va a dar lugar a las famosas teorías meritocráticas, a esta idea del mérito del que tanto se está discutiendo hoy en día en términos políticos y que de alguna manera supone que las desigualdades son producto de que algunas personas son más o menos capaces que otras y que atribuyen al puro mérito individual sin tener en cuenta las condiciones ni los puntos de partida. Y por otro lado van a dar lugar también a las llamadas teorías del derrame, no sé si las han escuchado nombrar, las teorías del derrame eh, que incluso se escucharon mucho aquí en nuestro país en la gestión de gobierno anterior que tuvimos durante la presidencia de Macri. Había muchos teóricos políticos que defendían esta teoría del derrame. ¿Qué significa la teoría del derrame? Significa esta idea de que no hay que poner límites al enriquecimiento desmedido de los ricos. Es decir, que hay que dejar que las personas ricas se enriquezcan, que el Estado no se meta. Porque cuanto más ricos sean los ricos, digamos, la consecuencia de la riqueza desmedida va a ser que su riqueza va a rebalsar de alguna manera, se va a derramar, y ese derrame va a generar beneficios al resto de la sociedad. Es decir, que las personas que no somos extremadamente ricas estaríamos como abajo de la mesa esperando que se les vuelque algo, digamos esto metafóricamente, quiero decir, ¿no? Como que el enriquecimiento desmedido de algunos es bueno para la sociedad porque va a generar beneficios
para el resto. Este tipo de teorías, que hoy son muy cuestionadas, muy problematizadas, de alguna manera tienen su raíz en estas teorías liberales, no solo en la teoría de Locke, pero bueno, aquí como estamos trabajando con Locke, lo traigo a él. Bueno, ahora sí, hasta aquí llegó la clase de hoy. Nos estamos viendo entonces la semana que viene ya nos encontramos. Saludos.